Impacto 24/7 presenta. Se podría decir que fuimos una familia. Se coaccionó nuestro corazón y nuestro sufrimiento para poder buscar una salida al conflicto y buscar la liberación de nuestros familiares. Otras lucharon con ahínco desde sus municipios, desde las ciudades, y otras en los diferentes ámbitos. Y así llevamos la voz de los que no tenían voz en esos momentos, que eran los secuestrados, y logramos que nos escucharan. Logramos conseguir para ellos los ascensos. Tengo que decirlo de esta forma porque ese fue el motivo, ¿no? Mi señor padre ostentaba el grado de teniente coronel. Los compañeros de él ya estaban participando para ser generales en el año 2005, y él no tenía derecho a nada. Entonces me hice una pregunta: si una persona sin derechos no tiene derecho a ascender, dentro de la fuerza pública, ¿quién tiene derecho a ello? Así comenzamos, desde el punto de vista del derecho, una lucha para que estas 28 personas que permanecían en el secuestro, miembros de la fuerza pública, lograran ascender por una o dos veces, porque si se dan cuenta, yo ya estoy hablando de 7, 8 años que había pasado el tiempo y ellos no tenían, ningún beneficio por parte de la fuerza pública. Sí, un día estando ahí en la jaula de concentración, llegó alias 45 en su momento, llegó hasta el sitio nuestro. ¿Dónde está Mendieta? Oiga, ustedes que lo ascendieron a general, y dio la vuelta y se fue. Esa fue toda la información que me dio. En ese tiempo pues no teníamos radio, pues no fue más la información que tuve, y a partir de ese momento me enteré que había sido ascendido a general de la República. Tras 10 años y medio en poder de las FARC, el coronel Luis Mendieta fue ascendido al grado de mayor general. El oficial de la policía es el uniformado de mayor rango en poder de la guerrilla. El presidente Uribe le entregó a la esposa del general Mendieta, doña María Teresa, las 2 estrellas que acreditan el ascenso. A las 11 de la mañana escuchamos el avión, un avión que se volaba por el sitio donde estábamos. No escuchamos, eso sí, los helicópteros cuando hubo la operación Jaque. En los días siguientes nos trasladan de sitio, caminatas posteriores a ese evento, nos entregan a otro sujeto alias Chucho, y con él iniciamos otra actividad. En su momento vamos los 5, nos ubican en determinado sitio, y hacia las 5 de la mañana escuchamos fue un ametrallamiento, disparos en la distancia, muchos ruidos. Inmediatamente nos sacan de ese sitio, nos obligan a caminar, entramos a otro sitio, y ahí se inició una caminata de más o menos 2 meses, escalando montaña. Llegamos a otro sitio y ahí ya nos ubicaron. Y ya hacia noviembre, comienzos de diciembre del año 2009, le dieron cigarrillos a un guerrillero para que escuchara el programa. Él lo escuchó, y al día siguiente algo les comentó a ellos de que había ocurrido algún mensaje por la radio. Yo vi que mis compañeros se pusieron como aislados, hablaban entre ellos. Dije, aquí está pasando algo raro, ¿qué pasó? Y a los días siguientes le dije, pero ustedes, ¿por qué están portando así? ¿Qué ocurre? Dijeron, no, es que el guerrillero en el programa que escuchó de las voces del secuestro manifestaron que un sobrino suyo había muerto en un accidente de tránsito. Pero a los días siguientes escuché que ellos seguían ahí hablando, hasta que por fin uno de ellos me dijo, no, es que lo que el guerrillero nos dijo es que su hijo fue el que murió en un accidente de tránsito. Ese día en adelante fue de una tortura psicológica hasta el mismo día del rescate. Durante el día, durante la noche, pensando si mi hijo estaba vivo, si mi hijo estaba muerto, y lo único que me consolaba prácticamente era la oración y pedirle al Dios Todopoderoso, a la Virgen, que ojalá él estuviera con vida.
pero fue una situación de tortura psicológica permanente durante muchos meses hasta cuando se presentó el rescate en la Operación Camaleón que me trajo a la libertad. Por lo general, el día del padre y el día del cumpleaños de mi marido, siempre conseguía un grupo musical o le pedía el favor al director de la escuela que me prestara la tuna de la policía. Ese día yo me fui a darle serenata a mi esposo porque era su cumpleaños el 13, que era ese sábado, era el domingo, ese sábado. Me fui con una prima porque mis hijos estaban en la finca con mi mami. Se fueron ellos los dos con sus compañeros de universidades a pasar ese fin de semana para allá. Y yo me fui. Estuve ahí en cabina con Ervin. La tuna llegó como a las 11:30 y a las 12 en punto se le empezó a dar la serenata a Luis. Estábamos en unas fiestas, él se fue con unos amigos y yo me fui con él. Digamos que esa noche, la noche anterior del rescate, nos quedamos hasta tarde y enviamos mensajes. Ervin nos llamó y bueno, enviamos los mensajes, tomamos, estuvimos tomando, bueno. El día 12 de junio del año 2010, nuevamente los compañeros allí le dicen a Ali y a Chucho que por qué no escuchaba la radio, que al día siguiente yo estaba cumpliendo años el 13 de junio. Él dijo que iba a mirar a ver, efectivamente como que esa noche escuchó el programa Voces del Secuestro. Al día siguiente, hacia las 11:30 de la mañana, llegó allí al sitio donde estábamos a distribuir el almuerzo. Él venía con su compañera alias Judy. Comenzaron la distribución y nos dijo, sí, escuché el programa Voces del Secuestro anoche, le mandaron saludos y en ese momento comienzan a sonar disparos, posteriormente explosiones, un permanente fuego. Inmediatamente me tiro al piso como reacción. No tenía en ese momento la cadena al cuello, por lo tanto no había rastras. Mis compañeros secuestrados salieron con rumbos diferentes, pero Ali Chucho y su compañera, tan pronto inician los primeros disparos, dijo ¿qué pasó? Inmediatamente se agacha, se va casi que a rastras, sale inmediatamente del lugar con esa compañera y se van. Tenemos entendido que seguramente buscando protección como instinto de supervivencia, los guerrilleros que estaban bajo la vigilancia en su momento, también como era nutrido el fuego, disparos, explosiones, pues también salieron corriendo. En el caso mío, después de tirarme al piso, sigo avanzando, percibo hacia dónde están sonando los disparos y avanzo hacia allá en rastras, obviamente protegiéndome por los árboles. Y ya transcurridos unos 25-30 minutos, observo que por entre la manigua va un casco. Yo digo, pues estoy libre en este momento, este debe ser un soldado. Sin embargo, me voy protegiendo por los árboles a pesar de los disparos. Pienso en su momento que hacia allá debo correr porque en la última eventualidad, así muera en esa situación, al menos mi familia va a darme cristiana sepultura y seguramente va a recuperar mis restos. Por eso en ese momento avanzo hacia allá, sigo avanzando, ya veo el casco más cerca, entonces hago señales al soldado, le digo secuestrado, él saca de su chaqueta un volante, seguramente me identifica, le sigo diciendo secuestrado, general Mendieta, entonces ya él me dice que me acerque, pero detrás de él veo otro soldado ya con casco, ya en ese momento me siento prácticamente rescatado, libre, ya les digo hacia dónde está el campamento de los integrantes de las FARC. Segundos después o minutos después pasan helicópteros, sobre ellos descienden más soldados, toman el control de la zona. Después ya de otros minutos ya avanzan los soldados hacia donde estaba el campamento y ya nos dedicamos a buscar dónde estaban nuestros compañeros. Hace media hora más o menos el compañero Murillo se había tirado con su cadena y su candado al lado de una quebrada. Él había visto ese sitio cuando iba a coger agua y allí se protegió durante esa operación. En las horas siguientes ingresan nuevamente los helicópteros, se pidió que trajeran motosierra, comenzaron a hacer el helipuerto y allí por el ruido de las motosierras hacia las 6 de la tarde Delgado regresó nuevamente al sitio. En su momento lo decían ellos que cuando los helicópteros se fueron, dijeron pues aquí nos dejaron botados, nos dejaron aquí en la selva, pero cuando después escucharon el ruido de los helicópteros y escucharon ya el ruido de la motosierra, se fueron orientando para llegar. Y por último, William Donato, que llegó al otro día hacia las 6 de la mañana, se pudo orientar porque pues Delgado y Donato eran
eran atletas en su tiempo, ellos todos los días hacían ejercicios de pierna, por lo tanto en el momento del rescate ellos lo que hicieron fue internarse corriendo por la selva a pesar de llevar las cadenas y candados hasta donde pudieron llegar y por eso salvaron su vida. Y después ya por el ruido de la motosierra llegaron nuevamente al sitio donde se estaba originando. Hacia las 6 y pico de la mañana, al reintegrarnos los 4, pues muy alegres, contentos, con lesiones mínimas, pero muy contentos de que habíamos sobrevivido los 4 por obra y gracia de un milagro que podíamos contar la historia. Pasaron 10 minutos cuando empezó el timbre de la puerta de mi apartamento a sonar y yo, ¿qué pasó? O sea, el teléfono insistentemente y luego el timbre. Bueno, me puse mi bata y bajé y abrí la puerta y era un vigilante de la calle donde yo vivía y me dice, doña Teresa. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, pues imagínese que liberaron a su esposo. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, lo liberaron. Lo rescataron, usted no sabía. Le dije, no, yo acabo hace una hora de llegar de Voces del Secuestro y no me dijeron noticias, supuestamente estaba en Caracol y yo no sé nada. Me dijo, ay, no lo puedo hacer, no me dice mentiras. Me dijo, no señora, no le estoy diciendo mentiras, ponga la radio. Y yo coloqué la radio, prendí el televisor y coloqué la radio y estaban diciendo que el general Mendieta había sido, Dios mío, y empezaron a llegar mis amigas al apartamento, venga, vistas y no sé qué, me ayudaron a arreglar y me llevaron hasta el club de la policía. Entonces la novia de mi hermano me llama y me dice, no, Jenny, es que me llamaron, que a tu papá lo rescataron. Entonces yo le dije, no, es que está cumpliendo años hoy, eso es mentira, eso es que quieren alguna entrevista, porque todos los años siempre para el cumpleaños o para el día de la toma, siempre nos llamaban para alguna entrevista. Y más a mí también por lo que estuve mucho tiempo con Ervin y como que me conocían un poco en los medios, entonces siempre, Jenny, la entrevista, yo no. Entonces yo me acuerdo que yo no contesté el teléfono ese día. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver televisión. Estaban en el Mundial, no recuerdo qué partido era. Estaban ahí en el Mundial, me puse a ver televisión y me llamó un amigo del colegio que yo no veía, pues que no me hablaba, lo tenía en Facebook, pero Diego Pineda, me acuerdo que se llamaba él. Pero yo no había hablado con él desde que me había graduado, como 10 años, unos 8 años. Entonces me llama Diego y empieza a gritar, Jenny, Jenny. Y yo, Diego, sí, hola Jennycita, ¿cómo estás? Jenny, jueputa, marica, a su papá lo rescataron. Y yo, ¿pero usted qué me está diciendo? Sí, marica, el presidente está hablando. Y ¡pum! Se me apagó el celular, porque yo había comprado un BlackBerry y el celular automáticamente se apagó. El celular se apaga y suspenden el partido que estaban dando. Y ahí es cuando sale Uribe diciendo, me permito transmitir a los colombianos desde Quibdó esta buena noticia. El Comando de Operaciones Conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas acaba de rescatar al señor General Mendieta y al señor Coronel Murillo. Se está combatiendo.
se está combatiendo en las selvas del Guaviare para sacarlos de allá ileso. Ya ambos están en poder de nuestras fuerzas y nuestras fuerzas siguen combatiendo allá. Estamos localizando a María Teresa. Ya están a salvo en poder de nuestra gente. El señor general Mendieta, el señor coronel Murillo. Hágame un gran favor, mi general, usted que tiene la comunicación con ellos, llamemos a las familias, ¿sí? No la localizamos, creo que sale así en la rueda. Estamos localizando a los familiares. Entonces yo entro en shock y yo empiezo a gritar. Nos evacúan y nos llevan hasta el sitio del Barrancón en el Guaviare. Ahí nos bajan del helicóptero y subimos a un avión del ejército. Nos llevan a Catam, aquí en Bogotá. Ahí aterrizan y nos llevan para nuevamente reencontrarnos en primer lugar con los integrantes de la fuerza pública, recibir saludo y posteriormente con nuestras familias. Allí en ese momento pues la primera reacción de todos cuatro cuando nos bajamos y cuando vamos hacia la familia, en el caso personal y de mis compañeros es ¿dónde está José Luis? ¿Dónde está José Luis? Que así se llama a mi hijo. Y nunca se me va a olvidar que mi señor padre sale, habla con mi hermana, con mi señora madre, pero en ese momento el coronel Murillo y el coronel Donato y mi señor padre lo único que dicen es un nombre, José Luis. José Luis, José Luis, José Luis, y cuando ya me dicen que hay un señor barbado, etcétera, José Luis, en ese momento descansé porque pude comprobar que mi hijo estaba vivo. Yo digo que son milagros que pasan en la vida y la liberación de Luis fue un milagro. Yo decía, ¿cómo viene? ¿Tendrá alguna enfermedad? ¿Estará demacrado? ¿Cómo están? O sea, el primer pensamiento, ¿no? Delgado, enfermo, bueno, envejecido. Pensaría que el primer choque es mental, psicológico, porque estando en cautiverio me soñaba que era rescatado en helicóptero, cantidad de operaciones, y me despertaba y tenía la cadena al cuello. Ya una vez rescatado, hasta la fecha, todavía me sigo soñando que estoy secuestrado, que estoy con la cadena, que estoy amarrado, que estoy allí en esas infrahumanas condiciones y mi señora es la que me despierta esas pesadillas. Es decir que por eso se califica como crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, porque son delitos que no se deben de cometer por las secuelas físicas y psíquicas que quedan permanentes no solo en el que es secuestrado o tomado como rehén, sino también en la familia, que son las que sufren también las inclemencias por la ausencia del ser querido. ¿Qué pienso de mi papá? No. Lo que toda niña piensa de su papá. Yo lo amo y para mí él es perfecto. Es una persona de escucha y de una tolerancia única. En su forma de ser, en su forma de tratar a los demás, en absolutamente todo. Para mí él es un referente a seguir de honestidad, de valentía, de resiliencia, de amor hacia los demás. Es una persona muy detallista, siempre está pensando en el otro, en qué necesita el otro. Un héroe es un hombre común que encuentra fuerza para perseverar y sobrevivir los obstáculos que se interponen en su camino. Christopher Reeve. Eres más que mi amor, la razón de mi existir. Eres más que mi amor, la razón de mi existir. Quisiera verte, quisiera hablarte. 4 años después de su liberación, el gobierno colombiano inició un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. El acuerdo fue firmado en septiembre de 2016 con un rechazo mayoritario de la sociedad civil que fue consultada mediante plebiscito. Prometía justicia, verdad y reparación para todos los afectados en el conflicto. En 2022, las víctimas del secuestro siguen buscando ser escuchadas, reparadas y obtener una voz que los represente en igualdad de condiciones que a sus captores. Ningún miembro de la guerrilla de las FARC ha pagado un día de cárcel por el secuestro del general Luis Mendieta, ni por ningún otro crimen, luego de la firma de ese acuerdo. Aquí
infortunadamente con esa institucionalidad que se creó se excluyó totalmente a las víctimas. No hay ninguna participación en la JEP de víctimas que ocasionaron las FARC, en la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos tampoco, y menos en la Comisión de la Verdad. Pues vemos como, aparte de todo lo que se le ha dado a las FARC, se les asignó una parte del presupuesto nacional de regalías, las ayudas internacionales todas han llegado direccionadas a ellos, mientras que las víctimas han sido excluidas totalmente, y en participación política se les concedió un partido político, personería jurídica y presupuesto de miles de millones de pesos anuales para que ellos hagan política, mientras que las víctimas fueron totalmente excluidas de esa participación política. Una producción de Impacto 24/7. Síganos en nuestras redes sociales.